Bueno, pues he decidido hacer este vídeo porque creo que estamos en una situación muy parecida, tal y como he comentado en otros vídeos, en una situación muy parecida a la que hubo antes de la crisis del 2008. En un periodo electoral donde Zapatero y Rajoy, cuando el bipartidismo se disputaba en exclusiva el gobierno, estábamos a punto de entrar en una crisis muy grande. Y pues bueno, yo creo que ahora mismo estamos en la misma situación y me ha resultado muy curioso que de economía, aunque parezca que se ha hablado, no se ha hablado realmente. Y de hecho ha habido grandes mentiras económicas dentro del debate electoral. Pero en ambos partidos, ¿eh? Este no va a ser un vídeo que ataque solo a un lado, va a atacar a los dos, porque realmente vas a descubrir en este vídeo cómo los políticos no tienen ni idea de economía, ni idea de cómo solucionar el problema que se avecina, y lo único que están haciendo es agrandar el problema por culpa de su gestión. Bueno, pues lo primero que te quiero mostrar, las políticas de izquierdas. Bueno, pues básicamente las políticas de izquierdas son lo de siempre. Subamos impuestos a los malos, que son los ricos, son las bancas, son las empresas, todo este tipo de cosas, y aumentemos gastos para, bueno, pues la gente más necesitada. Y aquí, pues lo típico, que si blinda las pensiones, que si más gasto social, aunque no se diga qué es esto. Y luego hay otras medidas, como por ejemplo subir el salario mínimo interprofesional, que pues bueno, aquí algunos candidatos incluso plantean 1.200 euros. Esta medida no la pongo dentro de lo anterior, porque al final es una medida en la cual se impone que las empresas tengan que pagar estos salarios y ese gasto es asumido por las empresas. Por lo tanto, digamos que no entra en ninguna de las partidas de subir impuestos o aumentar gastos. Veamos qué dicen las derechas. Bueno, pues al final dicen que hay que bajar impuestos, hay que eliminar impuestos. A mí esto me parece bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Creo que nos cobran por ganar dinero trabajando, nos cobran por usar ese dinero para comprar cosas, con el IVA, antes el IRPF en la nómina. Cuando compramos un inmueble tenemos que pagar o IVA o impuesto de transmisiones o actos jurídicos documentados o luego el IBI al municipio donde está ubicado este inmueble, y luego cuando nos morimos y dejamos algo de dinero y ese inmueble a nuestros hijos o hijas, pues resulta que también hay que pagar un impuesto. Yo creo que efectivamente sobran impuestos en España, la presión fiscal es elevada, con lo cual yo aquí estoy de acuerdo y lo tengo que decir bien claro. Ahora bien, lógicamente para cuadrar las cuentas, pues si quieres bajar impuestos, es decir, reducir ingresos, tendrás que reducir gastos. Y aquí pues la derecha dice eliminar autonomías, algunos han comentado el gasto médico de los inmigrantes, cosas de estas, ¿no? Y otras medidas que comentan es la de reducir cotizaciones sociales, que bueno, no es una medida fiscal porque la Seguridad Social tiene sus propios presupuestos, y también, por ejemplo, el tema de, pues bueno, de eliminar reducciones, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí al final, pues bueno, pues ya digo, el problema o para cuadrar estas cuentas está en los gastos. Bueno, la situación en España, esta noticia es de hace poco, Bruselas ya ha rebajado otra vez la previsión de crecimiento de la economía española. Aquí tienes cuáles son los gráficos, qué estaba previsto, qué dice el gobierno de España que va a ocurrir y qué dice la Comisión Europea, ¿vale? La Comisión Europea pues dice que a nivel de crecimiento pues vamos a estar peor, ¿vale? También, bueno, dicen que la tasa de paro más o menos va a estar en esa situación que decía el gobierno, y el déficit público, pues bueno, consideran que va a estar por encima de lo que decía el gobierno. Por lo tanto, ya en Bruselas lo que aquí decimos no se lo creen. Pero esa no es la cuestión. La cuestión está de que es realmente una situación en la que se está frenando el empleo, ¿vale? Hemos tenido el dato de la EPA y ahí vimos que efectivamente el dato de empleo era muy malo, era, bueno, pues está reduciendo el empleo, y además, pues bueno, tenemos un problema. Y esto no es un problema de Pedro Sánchez, es un problema del modelo de las pensiones, en el que queda muy poco dinero para las pensiones. Es decir, fíjate lo que queda ahí en el gráfico de fondo de reserva. Las pensiones queda aproximadamente 2.000 millones porque van a sacar 3.000, es decir, hay 5.000, van a sacar 3.000 para pagar pensiones de Navidad y aparte van a tener que pedir un crédito para poder pagar la paga extra y la paga de diciembre de los pensionistas, que se lo han currado, que se lo merecen, ninguna duda, pero este sistema está quebrado, ¿vale? Y ningún político
que es curioso en el debate, por eso digo que son mentiras de izquierdas y derechas. Todos los partidos han dicho que efectivamente que hay que blindar las pensiones, que hay que revalorizarlas, que esto esté incluido en no sé dónde para que así no pierdan poder adquisitivo nuestros queridos abuelos. Cierto, cierto, pero el sistema está quebrado y arreglar esto va a suponer un gran sacrificio y de esto no quieren hablar, porque al que le toca hacer esto lo va a pasar muy mal. Por eso ninguno quiere, digamos, quedarse con el marrón de arreglar este tema. Prefieren seguir endeudando, prefieren seguir tirando de deuda y así echar balones fuera y tirar, pues eso, tirar para adelante y ya veremos quién soluciona el problema. ¿Por qué digo que son mentiras todo esto? De izquierda y de derecha. Lo primero, impuestos a los ricos y empresas del IBEX 35. Bueno, a los ricos no se les ha tocado nunca, nunca, ni con la izquierda ni con la derecha. Llevamos un montón de años y no se les ha tocado. Igual que no se les toca en cualquier país. Aquí en España tenemos la SICAP, que el otro día, por ejemplo, Pablo Iglesias podía haber hablado de este tema, que en su día habló de ello, pero ahora ya no habla de ello. La SICAP son sociedades de inversión en capital variable, es decir, tienen un capital mínimo de 2,5 millones, si no recuerdo mal, tienen que tener un mínimo de 100, digamos, inversores, pero a cambio obtienen una tributación muy ventajosa, obtienen un 1% de tributación, solo tienen que pagar el 1% de lo que ganen. Mientras que en la renta, si nos vamos a la base del ahorro, en el ahorro, en renta, tienes que pagar hasta un 23%. Es decir, que si tú tienes una SICAP de tus beneficios, de los rendimientos de dividendos, intereses, etcétera, vas a pagar un 1%, mientras que si lo haces en renta vas a pagar un poco más del 20%. Pero es que un trabajador, aunque sea un trabajador cualificado, aunque sea un médico, un notario, quien sea, es un trabajador y aunque gane mucho dinero, en la renta, como trabajador, le van a hacer pagar igual el 40 o más del 50%. Entonces, a la SICAP no se las ha metido mano. Claro, aquí tenemos dos opciones. Tenemos cobrar un poco a muchos, es decir, a los que somos trabajadores, porque todos somos trabajadores, ¿eh? Yo no soy rico, yo aunque sea autónomo, tenga empresa, yo trabajo, con lo cual yo también soy trabajador. Entonces, es mejor que se nos cobre un poco más en cuanto a que se nos suban las retenciones a muchos que meter mano a la SICAP. Las empresas, cualquiera que sepa un poquito de fiscal, no hace falta a ver si saca una carrera, con saberse un poquito de fiscal, se sabe que aquí el domicilio social es la clave de la tributación. Si tu empresa está domiciliada en otro país, pues seguramente tributes en otro país. Con lo cual, las empresas del IBEX 35, que tienen abogados, que tienen fiscalistas, que tienen todos los medios del mundo, lo harán como quieran, porque la legalidad, la norma se lo permite, porque en Europa tenemos agujeros fiscales, es decir, no hace falta irse a un paraíso fiscal. En Europa hay paraísos fiscales, con lo cual esto de que vamos a hacer pagar más a las del IBEX 35 es una mentira, porque ellas van a poder escaparse por el agujero que quieran. ¿Y por qué no se ha metido manos a la SICAP? ¿Por qué no se mete mano a los que realmente están? Imagínate, una persona que gana 1 millón de euros por sus inversiones, los que son realmente ricos, ganan 1 millón de euros y van a pagar un 1%. Cuando una persona gana a lo mejor 50.000 euros en intereses o en acciones, que es un dineral, pero esta tendría que pagar más de un 20%. O sea, ¿por qué esta discrepancia con rendimientos que vienen de lo mismo, vienen del ahorro? Ah, porque bueno, los ricos pueden permitirse el lujo de hacer normas que les beneficien y los políticos no se las tocan. Reducir gastos. Mira, para mí aquí la mejor manera de reducir gastos es quitar privilegios a los políticos. El debate del otro día nos ha costado más de $500.000 solo en catering, en un día, con el hambre que hay en el mundo, que esto no lo dicen, claro, 11.000 euros. Es decir, con 11.000 euros se puede dar de comer a muchísima gente. Y seguro que en África y países donde se alimentan de cosas básicas, con eso tienen para comer durante meses poblados enteros. Pues nuestros queridos políticos, tanto de derechas como de izquierdas, el otro día 11.000 euros de catering. No sé qué tipo de catering sería, ¿vale? Con lo cual, fin de los privilegios políticos. Esto de que cobran dietas sin ir. Esto de que tienen no sé cuántos sueldos, esto de que tienen coches oficiales, esto de que tienen tablets, ordenadores, es decir, todos estos privilegios se acabó.
Por otro lado, la corrupción. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? El otro día decía en el debate Albert Rivera que eran unos 40.000 millones por año, por bipartidismo. Bien, pero es que todos los partidos son corruptos. Todo político es corrupto, en mayor o menor medida, dependiendo del ámbito de actuación que tenga. Porque al final enchufar a una persona es corrupción. El dejar pasar o dar una licencia a un amiguete es corrupción. Coger sobres es corrupción. Engordar obras públicas para llevarse un dinero es corrupción. Pero son diferentes niveles de corrupción y al final, como digo, todo eso es corrupción. Por lo tanto, aquí no digamos que solo hay corrupción de izquierda o de derechas. Es de todos los partidos, sean nacionalistas, sean independentistas, sean de lo que sea. Somos españoles y somos corruptos, nos guste o no nos guste. Y por otro lado, está el tamaño de la administración pública. Cuando me acuerdo yo con la crisis del 2008, Rajoy decía que iban a meter mano en esto. Lógicamente no lo han metido, porque lógicamente no les interesa reducir el tamaño de la administración pública, que haya menos políticos, que haya menos cargos que tengan que ver con políticos, ¿vale? No estoy hablando de funcionarios, cuidado, que nadie me venga con populismos y que nadie me venga con demagogia barata. No estoy hablando de profesores, no estoy hablando de bomberos, no estoy hablando de policías, estoy hablando de funcionarios que se van a hacer la compra, antes fichan y luego están 2 horas trabajando en el mejor de los casos. Me refiero a esos funcionarios que cobran una pasta y que al final nos dicen a los emprendedores y a los trabajadores y a la gente que estamos ahí partiéndonos la espalda, nos dicen venga usted mañana o hágalo por internet. Entonces, ¿para qué estás tú? ¿Para qué estás calentando esa silla? Me lo pregunto, ¿vale? Sistema de pensiones, está quebrado. Está quebrado, esto ninguno lo ha dicho. Está quebrado, es decir, los gastos que tiene respecto de los ingresos que tiene no es viable, es decir, o lo financiamos a través de préstamos, como el que hay que pedir en diciembre para poder pagar las pensiones, o esto no tiene otra solución. ¿Por qué? Porque un sistema de pensiones como los actuales se basaba en que cada vez iba a haber más gente trabajando por la natalidad, esta gente iba a ganar más dinero y por lo tanto pagaría las pensiones a la gente que ha dejado de trabajar. Y como esta gente tendría una esperanza de vida en torno a 60, 70 años, pues bueno, al final cobrarían 10 años de pensión. Claro, la demografía nos ha jugado una mala pasada. Ha bajado la natalidad, ha bajado los salarios, ha bajado la gente que trabaja y la gente, sin embargo, que va a recibir jubilación, vive muchos más años y cada vez son más. ¿Vale? Entonces, ante esta tendencia, que es una tendencia que se da en muchos países, pues no hay una solución fácil. Entonces, en el caso de España, estamos ya digo, el dinero se está agotando. Nivel de paro en España es elevado históricamente. Esto ya lo sabemos, tenemos más paro que otras naciones. Y esto, ya digo, es incluso en periodo de bonanza, con lo cual, cuando llega la crisis, nos metemos en paros del 20 y pico %, es decir, no de país europeo y, qué decir, de otro tipo de país. Y ya digo, nada que tenga que ver con países de nuestro entorno y países que sean primeras economías. Y por otro lado tenemos el tema de reducir impuestos a las clases medias y a los autónomos. Esto suena muy bien, a mí me encanta, pero tengo que ser sincero con vosotros, ¿vale? Porque de esto va este canal, de ser sincero. Bueno, pues yo creo que ante una más que probable crisis o desaceleración acelerada que decía nuestro querido ZP en la anterior crisis, porque en su gobierno estaba prohibido decir la palabra crisis. Veremos a ver si Sánchez cae en estos errores del pasado. Sea desaceleración acelerada, sea crisis o sea una simple desaceleración, lo que está claro es que la gente va a empezar a tener miedo. ¿Miedo de qué? De perder su trabajo. Miedo de no poder pagar la hipoteca. Miedo de no tener dinero suficiente. ¿Y qué va a hacer la gente? Por mucho que le reduzcan los impuestos a clases medias y autónomos, no van a consumir y no van a invertir, van a ahorrar. Porque yo soy el primero que ya está haciendo esto. Yo soy el primero que me estoy empezando a quitar gastos tontos, me estoy empezando a quitar los caprichos que me he cogido en estos últimos años y estoy volviendo a ser el Miguel que era en época de crisis. Es decir, a trabajar como toda la vida, a trabajar mucho, a ahorrar mucho, saber invertir y sobre todo, ya digo, caprichos los justos. Comprar bien, descuentos y ya digo, cuando tengo el dinero me doy el capricho. Y si intento, y si tengo un capricho, me la pienso 2 veces a ver si se me quita, ¿vale? Por lo tanto, yo ya me estoy preparando para la crisis, yo sé lo que hay que hacer porque ya he pasado por una crisis y a mí esta ya no me pilla como me pilló la otra, así, sin saber lo que pasaba. Y claro, el verdadero problema
de todo esto que te he comentado es que, claro, aquí los partidos políticos se les llena la boca con sus medidas. Si somos de izquierda decimos lo de los ricos, decimos lo de aumentar el gasto para las clases medias y trabajadoras, y si somos de derechas decimos que no, que a los emprendedores y a los empresarios pequeños hay que ayudarles, hay que bajar impuestos y que, bueno, reduciremos gasto para cuadrar las cuentas tirando de la administración pública, es decir, tocándonos a nosotros el bolsillo, hablando como si yo fuera un político, es decir, no es creíble. La economía española, que ninguno ha hablado de este tema. Bueno, Sánchez ha dicho que va a haber un modelo de economía verde o no sé qué rollos, que va a generar 200 y pico mil empleos, pero no dice en qué se basa esto. No dice qué vamos a hacer con esta gente que trabaja en estos sectores y cómo se van a convertir esta gente al sector este verde. Es decir, no sé si les vamos a hacer un cursillo o no sé si por arte de magia ya van a ser trabajadores cualificados para un sector, el de las energías verdes, que poco tiene que ver con esto que voy a ver aquí. La economía española se basa en estos tres sectores. Ahora veremos un par de gráficos y lo vas a entender mejor. Comercio, turismo y hostelería, y construcción e inmobiliario. ¿Qué características tienen en común estos sectores? Poco competitivos, es decir, aquí la innovación brilla por su ausencia, es una cuestión de echarle horas, y tiene mucha mano de obra, pero esta mano de obra normalmente es poco cualificada, ¿vale? Es decir, estamos hablando, pues eso, de gente que tenga grandes estudios o experiencia en otros sectores. Por lo tanto, claro, si se reduce el comercio porque la gente no gasta, si viene menos gente o si salimos menos, se reduce el turismo y la hostelería, y si la construcción inmobiliaria está en una burbuja que está a punto de estallar, estamos otra vez como en el 2008, con el mismo modelo económico que tanto se decía en aquella época que había que cambiar de modelo. No se ha hecho absolutamente nada en estos años y seguimos en la misma. Estamos otra vez en la misma situación. Esto es el día de la marmota, que se repite una vez y otra vez. Aquí tienen los gráficos, ¿vale? Son gráficos del INE, yo no me los he inventado ni los he hecho yo. Fíjate, número de empresas activas, fíjate el tamaño que tiene la industria y fíjate el tamaño que tiene la construcción, el comercio o el sector servicios. Fíjate. Y por otro lado, el PIB de 2017 en porcentaje para que veas, pues otra vez, el peso que tiene la construcción, el peso que tienen los servicios, y ya digo, dentro de los servicios, pues comercio y lo otro que te he comentado. Entonces, como ves, el problema es que la economía que tenemos pues es una economía muy frágil. En cuanto vienen mal dadas, se reduce el ahorro, se reduce la inversión, pues la economía se contrae, es decir, estos sectores como puede ser el comercio, que necesita que la gente gaste, o la construcción en la parte inmobiliaria, que necesita que la gente se pueda endeudar, todos estos sectores se van para abajo, con lo cual toda esa gente que trabaja ahí se va a la calle, así de sencillo, ¿vale? Con lo cual el verdadero problema son esta gente, y son todos, y ahora cada vez son más, es decir, antes teníamos dos, luego pasamos a tener a 4, ahora a 5, ahora a 6, es decir, cada año surge un partido nuevo. ¿Sabéis qué tienen en común todos estos? Que no han trabajado en su vida, que en el mejor de los casos tienen una carrera o un máster que se lo han regalado, o un doctorado que dicen que lo han escrito otros, pero esta gente, trabajar lo que se dice trabajar realmente, no han trabajado nunca, son políticos profesionales. Y gente que tiene una edad bastante joven, parecida a la que tengo yo, y que yo, en mi caso, tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el mundo de la empresa. No te digo haciendo fotocopias, no, me digo departamentos de administración, siendo emprendedor, siendo director financiero, es decir, llevo 15 años, más de 15 años dedicándome al mundo de la gestión y la administración, cosa que ellos, aunque sean algunos más mayores que yo, no tienen experiencia ni de presidentes de la comunidad de vecinos. Con lo cual, ¿cómo esta gente va a dirigir una empresa si no tienen experiencia? Perdón, un país, si ni siquiera han dirigido una empresa, no han dirigido nada. Son políticos, en algunos casos son teóricos, gente salida de una universidad, gente que son politólogos, son políticos profesionales. ¿Cómo van a dirigir estos un país si no han dirigido nada en su vida, si no tienen un mínimo de experiencia en gestión? Este es el verdadero problema. Tenemos una clase política que va a peor, que solo piensan en mantener sus privilegios, que solo quieren pegar el pelotazo. Antes, hace 20, 30 años, era el pelotazo inmobiliario. Hoy es el pelotazo político. Esto es lo que vimos en España, un país de pelotazos. Y ahora tenemos el pelotazo de monta tu partido, coge el dinero y no corre, porque lo que tienes que hacer es calentar el culo en una silla en
en el Congreso de los Diputados. Esta es la verdadera casta, todos ellos y los verdaderos problemas de lo que estamos haciendo. Y como son malos gestores, al final ellos saben que quien manda es Bruselas. Como te he dicho antes, Bruselas no se cree el cuadro macroeconómico del gobierno, no se cree los datos de empleo, de paro, no se cree nada. Entonces Bruselas es la que manda, ¿vale? Como pasó la otra vez con Rajoy, como ha pasado ahora con Sánchez, Bruselas es la que manda, porque no nos va a dejar que nos desviemos, que no caigamos en la deriva de Italia, tanto política como económica. Entonces, como al final es Bruselas la que manda, pues estos políticos, sean de izquierdas o sean de derechas, lo único que van a hacer es alguna medida de su color político. Es decir, Sánchez sube el salario mínimo interprofesional, dice que va a aplicar impuestos a la banca, pero no lo hace, ¿vale? Y entonces, bueno, con haber subido el salario mínimo y con haber hecho otra cosa que ya sabemos lo que es, que no tiene nada que ver con la economía, pues ya con eso se cuelga la medalla de defensor del trabajador y de los derechos sociales, ¿vale? Pero al final sabe que no va a meter mano a los ricos porque no puede, no va a meter mano a las grandes empresas porque no puede y porque a lo mejor tampoco le interesa, porque que yo sepa, creo que ha trabajado en Caja Madrid, con lo cual, pues bueno, tampoco le interesa mucho ir contra la banca y por supuesto sabe que las pensiones están quebradas pero no puede hacer nada y también sabe que bueno, que tampoco puede disparar el déficit porque en Bruselas se lo van a comer. Y ya digo, al final estos políticos aplican alguna medida muy descafeinada respecto de lo que han prometido y esa medida es la que justifica el que yo soy de izquierdas o yo soy de derechas. Pero realmente lo que pueden hacer para mejorar la economía, primero, es muy poco, porque aunque aplicaran esas medidas ya te he contado que no van a ser eficaces. Y por otro lado, tampoco saben cómo cambiar el modelo productivo ni cómo cambiar, cómo generamos, ya digo, riqueza y cómo sobre todo, pues bueno, pues producimos esta riqueza y sobre todo el tema del empleo. Y lo que es gracioso es que los partidos más pequeños y más minoritarios, que por supuesto no tienen ninguna posibilidad de gobernar, puede que entren en un gobierno, pueden quedar unos diputados, pero nunca van a imponer su programa, son los que más mienten. O dicho de otra manera, son los que hacen un brindis al sol. Es decir, si yo sé que no voy a ganar, prometeré barbaridades, o sea, barbaridades, que decir, prometeré el oro y el moro, prometeré que sí, salario mínimo de 1.500 euros o de 2.000, claro, porque no voy a salir. Entonces, claro, nunca me van a pillar. Entonces, ojo con tanto un partido de un lado como de otro, porque está muy bien decir que te vas a cargar las autonomías, pero como nunca vas a tener el poder para hacerlo, nunca sabremos si realmente lo harías, ¿vale? Entonces, cuidado con estos cantos de sirena, porque cuanto menos posibilidades tienen de entrar en un gobierno, más fácil es que digan lo que sea para ganar votos. Y ya sabemos que ganando votos ellos ya tienen sus sueldos y ya viven bien. Con lo cual, ya digo, muy fácil decir cualquier cosa cuando no vas a gobernar y por lo tanto nadie te va a decir, usted no ha cumplido lo que decía. El verdadero problema, bueno, aquí vemos en estos colores, rojo, azul, os podéis imaginar, verde, ahí lo tenéis, es UCD, el partido de centro que desapareció, PSOE, PP, y vemos cómo ha evolucionado la deuda, ¿vale? Lógicamente la deuda evoluciona mucho en poco tiempo. ¿Por qué? Porque llegó la crisis económica y claro, pues nos pilló como nos pilló, sin estar preparados y por lo tanto hubo que tirar de deuda. Esto es lo que hacen los políticos. Como no saben gestionar, como se ponen en sus, no sé cómo decir, pajas mentales, es que no sé cómo decirlo de una manera más clara y menos técnica, ¿no? Pues claro, como están con sus cosas de la ley de no sé qué, sus cosas para pasar a la historia, pues claro, de la economía no se preocupan. Y como no se preocupan de la economía, pues cuando la economía va mal, pues ¿qué hacen? La solución fácil. ¿Y cuál es la solución fácil? Endeudarse. Oye, como yo no he conseguido aplicar un nuevo modelo de riqueza y de producción de bienes y servicios, pues como yo no sé de esto y al final, bueno, bajar los impuestos no me deja Europa y claro, subirlos tampoco puedo subirlos porque la gente al final me va a matar. Bueno, pues tiro de deuda y ya está. Mantengo todo como está, pero tiro de la deuda. Esta es la solución fácil. Por eso digo que son malos gestores. Porque yo, que he sido director financiero, como director financiero, sí, tienes que aumentar los beneficios, digamos, ¿vale? Habrá cosas que no dependen de ti, es decir, las ventas en partes del departamento comercial o de ventas. Pero lo que está claro es que reducir los gastos, que haya beneficios, que haya rentabilidades y sobre todo que la empresa sea solvente, y esto implica no endeudarla demasiado, son tareas que aprendemos en dirección financiera y en gestión empresarial.
pero para ellos la solución fácil es, en vez de aplicar medidas, en vez de hacer cosas que van a ser duras o que a lo mejor me echan del poder por hacer algo por el bien común, no. Yo lo que intento es que me voten en las siguientes elecciones. Para eso meto el dinero o meto los problemas en forma de deuda. Aquí veis cómo está la deuda, es decir, de la crisis del 2008, donde debíamos menos de 10.000 euros por persona, hoy estamos en más de 25.000. Y ha crecido con un color y ha crecido con el otro. Que no nos dejen caer en esto de que no, la culpa es de PP o la culpa... No, que son todos, porque como son malos gestores y solo toman medidas que son para mantenerse en el sillón, y como no entienden y como no saben, pues la solución fácil, cuando no tienes ni idea, es esto. Es decir, cuando gastas mucho dinero y eres iba a decir, pues eso, y no te gusta trabajar, pues claro, la solución fácil que tienes es endeudar. En vez de ahorrar, en vez de ser disciplinado, en vez de buscar trabajo, en vez de ahorrar gastos, pues te endeudas, hasta que llega un momento en que ya no te dan ni un duro más. Pues esto es lo que está pasando con España. Nos están endeudando porque no tienen ni idea. O, que esa también es otra teoría, o son muy tontos, que es lo que yo estoy diciendo ahora, o son muy listos. Y resulta que obedecen a ciertos poderes que lo que buscan es endeudarnos. No lo sé. O son muy tontos o son muy listos. Pero una de las dos cosas son seguro. Y el verdadero problema es mucho más, porque ahora te voy a dar unos datos que te van a dejar, increíble, o sea, increíble. Mira, este es el bono a 10 años. El bono a 10 años, un bono es una deuda a 10 años, que hay que pagar en 10 años, ¿no? Y esta deuda pues paga unos intereses anuales, como cualquier deuda. Bueno, pues aquí tienes lo que tiene que pagar España en diferentes momentos, ¿vale? Y aquí ves como de octubre a noviembre, ves como pues bueno, más o menos ha subido un poco, a veces ha bajado, pero estamos hablando de que estamos pagando un rendimiento, es decir, unos intereses anuales de esta deuda que estamos emitiendo ahora, a 10 años, estamos pagando un 0,35%, ¿vale? Bueno, una de las pocas cosas que aprendí yo en la Facultad de Económicas, cuando estudié ADE, es que el tipo de interés es una medida del riesgo. Es decir, si tú a una persona que no tiene trabajo, que no tiene ninguna garantía y que además tiene deudas porque es mal pagador, le vas a prestar dinero, le pedirás un interés muy alto, porque el riesgo de que no te pague y no te devuelva el dinero es muy elevado. Esto lo entendemos cualquiera. Vale, entonces, este tipo de interés, este rendimiento, lo que mide es cómo se entiende que es la economía española en cuanto al riesgo país. Entonces, claro, un 0,35, bueno, te podría parecer mucho, te podría parecer poco. Vamos a compararlo con otros países. Mira, España tiene un 0,35 en el bono a 10 años, es decir, paga un 0,35%. Ese es el riesgo, digamos, país medido en forma de tipo de interés. Alemania, que siempre era el activo, digamos, sin riesgo, el país donde es imposible que no pague, está en negativo. Es decir, no solo no tienes que pagar, no te paga intereses, sino que te devuelve menos dinero que el que te ha dado. Reino Unido, 0,76. Francia prácticamente en el 0. Italia, con los problemas que tiene, 1,20. Estados Unidos tiene 1,90, para que te hagas una idea. Y luego tenemos por aquí, Canadá, 1,62. ¿Vale? Dinamarca, lógicamente, Finlandia, países nórdicos por debajo de 0, porque claro, estos ahorran y estos sí que producen. Y Grecia, con los problemas que ha tenido Grecia, con lo pequeña que es a nivel económica, con una economía que tuvo que ser rescatada, 1,23. 1,23, ¿vale? Quédate con el 1,23. En cuanto al riesgo, claro, si lo comparas con España dices, bueno, pues sí, puede ser que Grecia tenga casi 4 veces más de riesgo que España. Vale, quédate con el 1,23. Esto es Noruega, ¿vale? Estos son países diferentes, ¿vale? Noruega es europeo, pero no está en la zona euro. Noruega, a la misma fecha que Grecia, tiene que pagar un tipo de interés del 1,57%. Es decir, según lo que te explicaba antes, se considera que Noruega es más arriesgado que Grecia, porque tiene que pagar un mayor interés a 10 años. Es decir, Grecia emite 1.000 euros a 10 años, paga el 1,23. Noruega emite 1.000 euros a 10 años, paga el 1,57. Es decir, Noruega, ¿de verdad tú crees
que tiene más riesgo como país que Grecia? Mira, Noruega, bueno, vive del petróleo, parte de su economía es los recursos naturales, el petróleo, y con el petróleo hacen una cosa, crean un fondo soberano, que esto también lo hacen otros países ricos en petróleo. El fondo soberano básicamente lo que establece es lo siguiente, nosotros estamos explotando el crudo, el petróleo, el día de mañana no quedará petróleo para las siguientes generaciones, entonces lo que hacemos es que parte del dinero que ganamos explotando el petróleo lo guardamos en una hucha y esta hucha la llamamos fondo soberano. Bueno, pues el fondo soberano, es decir, la hucha, es decir, dinero, no estoy hablando de producción, no, dinero invertido, vale casi, casi 1 billón de euros. El Producto Interior de España, el PIB, en 2018 fue de 1,2 billones de euros. El Producto Interior Bruto de España, 1,2 billones. La hucha, es decir, el Fondo Soberano de Noruega, casi 1 billón. Es decir, en ahorros tienen casi lo mismo que producimos en España. Es decir, no sé, yo creo que Noruega es más solvente que España, solo con este dato. Pero te voy a dar otro dato. Mira, esto es la deuda de varios países, entre ellos España. Y más abajo tienes la de Noruega en 2018 en ambos casos. Noruega debe, pues eso, 146.000 millones y España pues debe lo que debe, ¿vale? Entonces, antes lo decíamos, España produce 1,2 billones y sin embargo tiene una deuda de casi el 100% de esos 1,2 billones. Sin embargo, Noruega tiene una deuda del 40%. Es decir, que según los tipos de interés que hemos visto antes, un país que casi debe todo lo que produce, es decir, el equivalente a los ingresos, por decirlo de unas palabras sencillas, frente a otro país que debe el 40% de lo que ingresa y aparte tiene lo mismo que el otro produce en un fondo soberano, es más arriesgado, según el mercado. El mercado no se equivoca. Lo que pasa es que el mercado se puede manipular. Al final el mercado es una cuestión de oferta y demanda. Así se determina el precio y así se determinan también los tipos de interés. Y claro, vuelvo a decirte lo que te decía al principio. Noruega es un país europeo, pero no tiene el euro. Y este es el factor clave. El plan del Banco Central Europeo para reactivar la economía es volver a comprar deuda, aparte de no subir los tipos. Es decir, si España, vamos a hacer un supuesto, España quiere o necesita 50.000 millones en deuda y España dice, bueno, voy a emitirla al 1% y la lanza al mercado. Y el mercado dice, hombre, 50.000 millones al 1%, mira, yo te ofrezco 20.000 millones al 2%. Claro, 20.000 millones al 2% frente a una oferta de 50.000 al 1%, querría decir que España tendría que aumentar el tipo de interés que paga por la deuda. Es decir, bueno, venga, como necesito colocar 50.000 millones, voy a colocarlo al 3%. Y claro, al 3% dicen, bueno, pues vale, estamos dispuestos a comprarte todo, los 50.000 millones, porque me vas a dar un 3%, es decir, un tipo de interés más elevado de lo que pide el mercado. Bueno, pues de esto va el tema de la deuda. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que aquí llega el Banco Central Europeo al rescate. Y el Banco Central Europeo dice, tranquilo España, ¿cuánto dinero te falta? Dice, mira, me quieren comprar 20.000 millones de deuda al 2%, pero yo quería 50.000 al 1%. Y llega el Banco Central Europeo y dice, no te preocupes, te voy a comprar 40.000 millones al 0,5%. Claro, es el Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué está provocando el Banco Central Europeo? Que los tipos de interés que medían el riesgo país se están distorsionando, es decir, no reflejan la realidad. ¿Por qué está haciendo esto el Banco Central Europeo? Bueno, pues muy sencillo. Vámonos otra vez a los países que son beneficiarios. España 0,35, Alemania menos 0,27, Reino Unido, chao chao, ya no es de Europa, Francia 0,02, Italia 1,20, Portugal 0,27 y así podría seguir Bélgica, Dinamarca, etc. Es decir, el Banco Central Europeo sabe que los políticos y los gobiernos no son capaces de salir de esta crisis que se nos avecina y la única solución que van a tener los gobiernos para seguir funcionando y para que el país no colapse, como en el caso de las pensiones en España, es seguir endeudándonos. Entonces, claro, el Banco Central Europeo dice, vamos a emitir deuda, bueno, lo van a emitir los países, yo con mi máquina de imprimir billetes
voy a hacer que estos intereses que pagan los países europeos de la zona euro paguen el menor tipo de interés posible. De hecho, Alemania cobra, y de esta manera podrán devolver la deuda y de hecho podrán seguir endeudándose. Entonces, al final, la solución que tenemos aquí en Europa, la zona euro, es seguir endeudándonos, seguir con esta huida hacia adelante de, como no soluciono el problema de las pensiones, cojo deuda, pido prestado y voy pagando las pensiones hasta que las pensionistas se mueran o cambiemos de gobierno y el problema se lo coma otro. Esta es la realidad. Lo mismo con la gestión de los presupuestos. Bueno, voy recortando un poco aquí, subo un poco aquello, doy un poco de lo que yo he prometido, pero claro, la gestión dura en cuanto a reducir esta administración, estos políticos que nos están sangrando, tanto con los sueldos que cobran en A como los sueldos que cobran en B, pues claro, esto es lo que está hundiendo al país, porque recursos hay de sobra. No hay que recortar ni de la sanidad, ni de la educación, ni de nada. Lo que hay que recortar es de los políticos, pero nunca van a hacer esto. Entonces, claro, ¿qué están haciendo? Pues nos están endeudando. Te vuelvo a enseñar el gráfico, ¿vale? Hemos pasado de año 2008, menos de 10.000 euros de deuda por habitante, a camino de los 26.000 en nada, como ves, en 11 años, ¿vale? Esto es lo que nos están haciendo y este es el verdadero problema. Por eso quiero que te suscribas a mi canal, porque aquí te voy a dar todas las claves con diferentes vídeos donde te explicaré lo que está sucediendo para que te prepares, para que no te pase lo que me pasó a mí en la crisis del 2008. Yo ahora sí me estoy preparando, yo ahora lo estoy contando en mi canal de YouTube, en la serie de vídeos que hablamos de la crisis, de la situación económica, y por eso quiero que te suscribas para que puedas estar prevenido o prevenida, para poder ayudarte con mis consejos. Y bueno, si los quieres seguir adelante, perfecto, y si no, no pasa nada. Mi labor es ayudar a la gente como yo tuve que hacer y tuve que aprender a sobrevivir en una época de crisis en el año 2008, cuando yo estuve, pues eso, trabajando, no podíamos pagar las nóminas porque éramos una empresa que estaba en el sector inmobiliario, con lo cual no había dinero, tenía yo mi hipoteca, por supuesto, y tuve que aprender a hacer cosas que es lo que me ha permitido prepararme y anticiparme. Y desde aquel momento, desde el 2008, siempre me ha interesado mucho la política, desde el 2008 ya te digo, porque veo que los políticos sí que influyen en lo que hacen, y sobre todo me interesa mucho detectar patrones, anticiparme a crisis para prepararme. Y como te digo, ya me estoy preparando para la nueva próxima crisis, tanto económica mundial como en España, y por eso, pues bueno, quería contarte en este vídeo la realidad. Vota a quien quieras, este no es un vídeo para decir vota, no es un vídeo para que votes a quien quieras, pero date cuenta de cuál es la realidad de la economía, que no te engañen al menos, ¿vale? Tu voto no va a servir para mejorar la economía, pero de todas formas hay que votar, y por lo tanto eres libre de votar a quien quieras, pero que sepas que la economía no va a mejorar y que o nos preparamos nosotros o ellos, los políticos, no lo van a hacer por nosotros. Hasta el próximo vídeo. Saludos y éxito.